Así que voy a leer 1 Timoteo 1:3 al 11 y ustedes me siguen con su vista. 1 Timoteo 1:3 al 11 dice así la palabra del Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis querían conquistar el mundo y querían imponer su ideología de superioridad, que ellos eran superiores al resto del mundo. Y un comandante nazi llamado Bernhard Krüger, perdonen la pronunciación, recomendó una estrategia para desestabilizar a su mayor enemigo, que era Gran Bretaña en ese momento, y así tener mayores probabilidades de ganar la guerra. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, esta estrategia se convirtió en una operación y la llamaron Operación Bernhard, como él, como el nombre de este comandante. El objetivo era desestabilizar la economía de Gran Bretaña, inundándola, escuchen esto, de billetes falsos, de libras esterlinas falsas. La idea era hacer billetes falsos, volarlos en aeronaves sobre Gran Bretaña, tirarlos por todos lados y que la gente se confundiera de cuáles eran los billetes verdaderos y cuáles eran los billetes falsos. Ha sido una de las mayores operaciones de falsificación en la historia. Comenzó en 1942, 3 años antes de que terminara la guerra. Y los nazis pusieron a trabajar a prisioneros judíos que eran expertos en impresión, en grabación de imágenes y en finanzas. Y los obligaron a producir estas falsificaciones. Y en 1945, el año que terminó la guerra, ellos tenían impreso 134 millones de libras esterlinas. Es el equivalente a 200,000 millones de pesos. Imaginen ustedes que México está en guerra y que los enemigos decidan tirar desde aviones 200,000 millones de pesos en las grandes ciudades mexicanas. Pues primero nos alegraríamos de ver esos billetes, ¿no?, en la calle tirados, y luego se confundirían por todos lados con los billetes verdaderos. Y la idea de los nazis era muy astuta, un colapso económico en su principal enemigo, que era Gran Bretaña. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, la historia terminó que los prisioneros judíos se tardaron tanto, siendo muy inteligentes, que cuando ellos terminaron la producción ya era demasiado tarde y Alemania nazi estaba demasiado débil y no pudieron lanzar los billetes sobre Gran Bretaña. Entonces, esa estrategia al final no sirvió, pero hay un enemigo que nosotros tenemos que se llama Satanás, y él sí está lanzando falsos maestros por todas partes y falsos evangelios, y él sí tiene mucho éxito. Él tiene muchísimo éxito. Hay muchos evangelios que son falsos, que andan por ahí, la gente los escucha y los cree, y eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Si tú en alguna transacción ahí en San Juan de Dios te dan
un billete de 500 falso en un cambio y luego tú vas a otra tienda y tratas de usarlo y resulta que es falso, pues perdiste 500 pesos, ¿cierto? Si te hacen un fraude al comprar una casa, puedes perder los ahorros de toda una vida si te engañan así, ¿cierto? Bueno, hay un engaño con peores consecuencias que cualquier otro engaño en el mundo, y es el engaño de los falsos maestros con falsos evangelios que si tú los crees, te arruina la vida, incluso te puede destruir por toda la eternidad. Creer una falsa doctrina o una falsa enseñanza te puede llevar a la condenación espiritual por la eternidad en el infierno o a vivir una vida cristiana equivocada. Hermanos, en casi todas las cartas o libros del Nuevo Testamento hay advertencias contra las falsas enseñanzas. En casi todos. Quizá uno por ahí que no. Pero en casi todos hay advertencias contra las falsas enseñanzas. Acabamos de leer las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo 7. Versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vestidos de ovejas, es difícil detectarlos, porque son engañadores. Es como los niños que tienen unas tarjetitas por ahí, ¿cierto? Y hay unas que son verdaderas. Y esas valen más, valen mucho dinero. Y las puedo vender en eBay en 25 años a $10,000. Hay algunos que están haciendo su plan de retiro con tarjetas Pokémon. Pero hay tarjetas falsas y yo no quiero ser engañado. Bueno, los niños también no quieren ser engañados, ¿cierto? Jesús dice, hay un engaño peor, que es que te engañen con un falso evangelio, con mentiras acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del evangelio, acerca de la iglesia. Y eso te arruina la vida. Primera de Juan 4:1 dice, amados, es como un ruego de un papá. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque, escuchen esto, muchos falsos profetas han salido por el mundo. La estrategia de los nazis viene desde el mismo infierno, ¿cierto? Satanás ha volado aviones espirituales y dejado caer en paracaídas falsos maestros por todas partes y han engañado a muchos. ¿Por qué tantas advertencias en la Biblia al respecto? Porque tu manera de vivir depende de lo que crees y tu eternidad depende de lo que crees. Entonces Dios quiere asegurarse que tú creas la verdad. Por eso hay tantas advertencias acerca de las mentiras. Tus creencias tienen consecuencias en tu manera de vivir. Timoteo era un pastor joven en la iglesia de Éfeso, en una ciudad que se llamaba Éfeso, en el primer siglo, y Pablo había plantado o comenzado esta iglesia hacía 10 años, cuando escribió esta carta. 10 años habían pasado de la fundación de esta iglesia, y había un problema ahí, habían falsos maestros dentro de la iglesia, y Pablo le dice, Timoteo, yo tengo que seguir plantando iglesias, pero tú te tienes que quedar aquí porque aquí hay una doctrina que defender. Y hay gente que mandar a callar, que están enseñando falsedades. En Hechos 20, mis hermanos, el apóstol Pablo pasa cerca de Éfeso y él sabe que es quizá la última vez que podrá ver a los hermanos de Éfeso. Él sabe que es la última vez que podrá ver a los ancianos que él entrenó durante casi 2 años en Éfeso. Entonces los manda a llamar el apóstol Pablo y en Hechos 20, 29 y 30 les dice esto. Escuchen, Pablo está hablando con los pastores de Éfeso, la iglesia que él fundó. Está hablando con los hombres que él entrenó durante casi 2 años. El apóstol Pablo. Y les dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo le dice a estos hombres que él había entrenado, que él había ganado para Cristo, entre ustedes, pastores, se van a levantar falsos maestros. Y lo que Pablo les dice se cumplió. Porque habían hombres que habían llegado a la iglesia o que se habían levantado de entre los mismos pastores de la iglesia y que estaban haciendo mucho daño enseñando falsedades. Y Pablo
escribe esta carta a Timoteo para que él sepa cómo identificar y tratar a los falsos maestros. Y este sermón se titula exactamente así, cómo identificar y tratar a los falsos maestros, y lo voy a dividir en 3 partes. Los menciono ahorita para que tengan un mapa de hacia dónde vamos y después los vamos cubriendo uno por uno. La primera parte, los falsos maestros enseñan error, mándales que dejen de hacerlo. La segunda parte, los falsos maestros producen malos frutos, evalúa sus vidas y el fruto de sus enseñanzas. Y en tercer y último lugar, los falsos maestros tergiversan la palabra de Dios, defiende el evangelio. Entonces vamos a ver en primer lugar que los falsos maestros enseñan error, mándales que dejen de hacerlo. Versículo 3, mis hermanos, 1 Timoteo 1:3, Pablo dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedases en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Hermano, este asunto es demasiado urgente. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, a veces Pablo está saludando a los hermanos. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer saludarte. Te recuerdo con mucho cariño. Siempre oro por ti. Siempre estás en mis oraciones. Doy gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu generosidad. Aquí Pablo no está como para tener tiempo para mandar saludos. En el versículo 1 y 2 dice, Pablo escribe a Timoteo. Y en el versículo 3 dice, te dejé en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas o doctrinas extrañas. Entonces, Pablo no hace ningún tipo, hermanos, de introducción a esta carta de Timoteo. Es como a la yugular. O sea, Timoteo, presta atención, hay falsos maestros. Y recordemos, mis hermanos, que Timoteo era un hombre joven, relativamente joven, cerca de los 40 años, pero para ese tiempo eso se consideraba un hombre joven. Habían hombres en la iglesia mucho mayores que Pablo, que eran como intimidantes. Además, Timoteo era un poco frágil de salud, pasaba muy enfermo, era enfermizo, necesitaba su vitaminita C, el muchacho. Y además, era tímido, se desanimaba fácilmente. Imagínense al débil, tímido, frágil Timoteo entrando a un grupo de estudio en casa y hay un hombre ahí mayor, fuerte, bravo, así de las manos llenas de callos, ¿cierto? Que te intimidan solo de verlo, ¿no? Ya te haces chiquito, te sientes como un ratón enfrente de un león y enseñando falsas doctrinas y confundiendo a los hermanos. Y Pablo quiere asegurarse que Timoteo preste atención. Esto no es solo un hombre enseñando a cristianos, son falsos maestros que él tiene que callar, que mandar a callar. Ese era un asunto urgente y Pablo va directo al punto. La palabra rogué ahí, tal como te rogué al salir de Macedonia que te quedaras en Éfeso, transmite la idea de algo urgente. Timoteo, por favor, quédate. Pablo, pero yo quiero ir contigo. Pablo, a mí me gusta estar contigo, Pablo. Pablo está muy bravo de estos de Éfeso. Pablo, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Que me quede aquí? ¿Has visto a Pedro, el que se convirtió hace como 6 meses, que anda ahí enseñando cosas feas? Pablo, ¿por qué tú no te quedas? No, yo tengo que ir a Macedonia. Timoteo, la iglesia te necesita. Están en riesgo contra los falsos maestros. Debes quedarte a defender el rebaño. Imagínense a un pastor con un rebaño de ovejas, literal, o sea, de verdad, ovejitas de verdad, y hay una manada de lobos rapaces ahí queriendo tener una buena cena. Y el pastor tiene miedo de los lobos. Y ahí está Timoteo, y eso es lo que tiene que hacer. Proteger a ese rebaño. Tiene que identificar a los falsos maestros y detenerlos. Y Pablo dice que Timoteo debía instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y esa palabra algunos quiere decir que eran pocos, no eran muchos. Algunos, no son
decenas y decenas y decenas de personas. Son pocos. Pero unos pocos falsos maestros hacen mucho daño a la iglesia. Es como que tú digas, quiero tomar este vaso con agua, pero tiene un poquito de veneno, un poquito nada más. No te lo tomas, ¿cierto? Porque te va a hacer mucho daño. Cuando el doctor dice, tiene cáncer, pero es pequeñito el tumor, es pequeño, pues no importa que sea pequeñito, es cáncer, no está bien, ¿cierto? Y el punto es, Timoteo, tu excusa no puede ser que son pocos falsos maestros. Eso no puede ser una excusa para no actuar. Tienes que actuar. Y la palabra ahí, instruyeras, es una palabra fuerte. Transmite la idea de dar órdenes severas. Órdenes severas. Es lenguaje militar, mis hermanos. Es un comandante dando una orden. ¿Has visto esos programas de entrenamiento de los jovencitos en las academias militares? Que está el general, ¿no? Que es bravo así, que tiene décadas de experiencia y los chavitos recién entrados y les está dando órdenes, ¿no? Esa es la idea que pinta Pablo aquí con estas palabras. Estos falsos maestros eran intimidantes, pero Timoteo no se podía intimidar porque él tenía la verdad, él tenía el evangelio. Timoteo debía cerrar todas las oportunidades para que ellos enseñaran. Tú ya no puedes enseñar en ese grupo en casa de estudio bíblico. Tú ya no puedes discipular a ese cristiano nuevo. Tú ya no puedes predicar otra vez en el púlpito de la iglesia. Timoteo tenía que hacer eso, estaba obligado a hacer eso. Esto suena fuerte, mis hermanos. Timoteo debía mandarlos a que se callaran. Cierra la boca, no hables más. Está fuerte, ¿cierto? Pero es lo mismo que Pablo le dice a Tito en Tito 1. Versículo 10 y 11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. Cierra la boca. No hables más esas cosas. Está fuerte, ¿cierto? Y aquí tenemos una aplicación para nosotros. La confrontación es algo difícil, pero cuando se trata de defender la verdad, no se puede evitar. Y hay muchos, espero, Dios quiera, que van a salir de aquí, que van a ser pastores y que van a ser plantadores de iglesias. Y van a llegar a sus iglesias y a sus congregaciones hombres que van a enseñar falsedades. Y ustedes no pueden huirle al conflicto solo por llevar la fiesta en paz. Esto va en serio. Es proteger la doctrina. Y aquí no estamos hablando, mis hermanos, de mandar a callar al pastor arminiano que está allá en una iglesia rural, hablando de Jesús con la gente y siendo fiel. No, mis hermanos, no es de ellos que está hablando Pablo. Está hablando de hombres que están torciendo el evangelio, mintiendo a la gente. No son personas con las que tenemos un par de diferencias. A eso es lo que me refiero. Son personas que de verdad están hablando mentiras. Y dice Pablo ahí en Tito 1:11, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Un comentarista bíblico dice, a los falsos maestros no se les debe tomar a la ligera. Creer erróneamente sobre el evangelio de salvación es estar eternamente perdido. Cualquiera que manipule el evangelio es mortal, porque atrae a los ingenuos a la condenación del castigo eterno. Estamos hablando de la vida eterna de las personas. Estamos hablando de su condición, la condición en la que van a vivir por toda la eternidad. Tú no puedes tomar esto a la ligera. Timoteo debía impedir que ellos continuaran hablando la falsa doctrina. Y recordemos, mis hermanos, aquí no estamos hablando de tirar indirectas en Facebook a pastores que no nos caen bien. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de gente dentro de la iglesia local que el Timoteo está cuidando. Y ahí tiene que prestar atención, ¿sí? Tú puedes pelear 25 horas al día en redes sociales y no lograr nada. Y no lograr nada. Puedes estar tirando indirecta a pastores que te caen mal por redes sociales todo el tiempo y no lograr nada.
Los mandamientos de Pablo a Timoteo aquí, mis amados hermanos, son dentro de una iglesia local. Cuida tu iglesia local, tú perteneces a una iglesia local. Y ese es el punto. El versículo 4, Pablo dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo. Ahora, los mitos aquí son cuentos que no estaban de acuerdo con la verdad real o histórica, son cosas inventadas de estos hombres. Y las genealogías interminables eran discusiones sobre los árboles genealógicos de los judíos. Para los judíos era muy importante de quién descendían, su sangre. Hijos de Abraham, hijos de Jacob, hijos de los 12 patriarcas. Entonces la discusión era, ¿de qué tribu vienes tú? ¿Quién es tu padre? Hablando de ser israelita. Y al parecer los falsos maestros se sentaban a discutir sobre qué familia israelita habían sido sus antepasados, qué leyes de Moisés debían cumplir. Y todo esto para afirmar o negar la salvación de una persona. Un comentarista, J.N. Kelly, dice que los mitos y las genealogías interminables debían haber estado relacionadas con interpretaciones alegóricas o legendarias del Antiguo Testamento. El centro de esas interpretaciones era la genealogía de los patriarcas o los primeros padres de Israel, los 12 hijos de Jacob. Hay evidencia de que en Israel antes de Cristo había mucho interés en los árboles genealógicos y esto tuvo su parte en las controversias entre los judíos y los cristianos en el primer siglo. Imagínense ahí en Éfeso, que era una ciudad no judía. Se convertían judíos y estaban alegres porque ellos tenían sangre de Abraham corriendo por sus venas. Y luego se convertían cristianos gentiles que no eran judíos y empezaba toda la discusión ahí de si de verdad ellos podían ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo nos responde la pregunta, ¿cuál era el resultado de estos mitos y genealogías y de todas estas discusiones inútiles que no logran nada, que no van a ningún sitio? ¿Cuál es el resultado? Dice Pablo. Son discusiones inútiles. Todo esto da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Son discusiones interminables que solo producen debates y controversias que no sirven, escuchen, para la edificación de nadie. Nadie es edificado, la vida de nadie está cambiando, nadie se parece más a Jesús. La falsa enseñanza produce preguntas interminables y controversias sobre asuntos irrelevantes. La falsa doctrina solamente produce discusiones y peleas sin fruto espiritual, pero la verdad del Evangelio transforma vidas. La verdad del Evangelio transforma vidas, te cambia, produce edificación, hace avanzar el plan de Dios en tu vida y en la iglesia también. Entonces, como esta gente no estaba pensando en el Evangelio, no estaba centrada en el Evangelio, no estaba proclamando el Evangelio, no estaba explicando el Evangelio de verdad, entonces no hacían ningún bien a nadie, porque no se puede hacer un bien aparte del Evangelio de Cristo Jesús. Cuando te apartas del Evangelio y pasas horas y horas discutiendo sobre asuntos que no ayudan a nadie, estás perdiendo tu tiempo en cosas inútiles. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de salvación para pecadores. Dios nos creó para su gloria, pero nosotros quebramos su ley, nos separamos de Él y merecemos el infierno eterno, la condenación eterna, y esas son muy malas noticias. Porque por cuanto todos han pecado, todos están separados de Dios y todos merecen la muerte eterna en el infierno. Pero hay buenas noticias porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que viviera una vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriera en la cruz. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús es perdonado de sus pecados. Ese es el Evangelio. Y cuando tú te apartas del Evangelio para empezar discusiones de cualquier tipo, sin el Evangelio no haces bien a nadie y estás perdiendo tu tiempo. No haces avanzar la obra de Dios en tu vida ni en la iglesia. Hacer eso no produce creyentes maduros que aman más a Cristo, que aman más a su prójimo, que aman más la iglesia. Escucha a Juan Calvino lo que dijo.
Juzga la doctrina por el fruto, porque todo lo que no edifica debe ser rechazado, aunque no tenga otro defecto. Y todo lo que no sirve, sino para provocar contiendas o peleas, debe ser doblemente condenado. Todas las doctrinas, escucha esto, todas las doctrinas deben ser probadas por esta regla, para que las que contribuyen a la edificación puedan ser aprobadas, y para las que dan lugar a debates inútiles puedan ser rechazadas como indignas de la iglesia de Dios. Aplicación, aplicación, mis hermanos. ¿Te gusta conversar sobre doctrina? ¿Sobre teología? ¿Te gusta? Eso es muy bueno. Eso es excelente. Eso es genial. Eso es fenomenal. Pero debes asegurarte que tu vida está siendo edificada. Debes asegurarte que la vida de otros está siendo edificada. Amados hermanos, hay muchas personas que aman la doctrina y no se parecen más a Jesús con todo su amor a la doctrina. Sus matrimonios son un desastre, sus hogares son un desastre, viven en alcoholismo, viven en ira pecaminosa, viven en envidias, en celos. Y la pregunta es, ¿para qué te sirve esa doctrina? ¿Para qué te sirve esa doctrina? Estás usando mal la doctrina, incluso si es buena doctrina, la estás usando mal. Hay cristianos que les encanta estar hablando de doctrina, pero no quieren hablar de su ira pecaminosa contra sus hijos. Hay cristianos que les encanta estar hablando de doctrina, pero no quieren hablar de su adicción a la pornografía. No quieren hablar de su lujuria. No quieren hablar de sus palabras pecaminosas. No quieren hablar de su pereza. ¿Y de qué les sirve esa doctrina? ¿Tú has aprendido mucha doctrina? Y tienes tu cabeza llena de doctrina y puedes explicar doctrinas muy difíciles y textos muy complicados. Te pregunto, ¿amas más a Dios? ¿Amas más a Cristo? ¿Amas más a tu prójimo? ¿Estás usando mejor tu dinero? ¿Estás usando mejor tu tiempo? ¿Estás venciendo la ira pecaminosa contra tu esposa? ¿Estás venciendo el chisme y la murmuración? ¿Has dejado de quejarte y de murmurar contra Dios y contra los demás? ¿Está tu lengua bajo control? ¿Compartes más el evangelio con los no creyentes? Y la aplicación es muy fácil, mis hermanos. Toda nuestra doctrina deberíamos pasarla por el filtro del fruto del Espíritu que está descrito para nosotros en Gálatas 5. Dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, toda la doctrina que nosotros estamos estudiando, memorizando, leyendo en los buenos libros que leemos, debe estar produciendo en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si no está produciendo más y más y más de ese fruto, empieza de nuevo, mi hermano, empieza de cero otra vez. Agarra otra vez la doctrina de Dios, teología propia, y di, Señor, yo voy a empezar de cero, pero quiero crecer en el fruto del Espíritu, amado Dios. Quiero crecer en el fruto del Espíritu. Hermanos, muchos tenemos que empezar de nuevo con la doctrina porque la hemos usado mal. La hemos usado para llenarnos de orgullo. Nosotros sabemos más que estos de la convención que no saben nada. O estos pastores inútiles que no se han leído toda la institución de la religión cristiana de Calvino o el libro que tú quieras, ¿no? Tú te puedes saber de memoria las confesiones de fe y los catecismos y no tratar bien a la gente. ¿De qué te sirve? No hablar con compasión, con amor. ¿De qué te sirve?
¿De qué te sirve, hermano, tener tu cabeza llena de toda esa buena doctrina si no hay un impacto en tu vida? Nosotros sí queremos estudiar doctrina, mis hermanos, en esta iglesia, pero no para llenarnos de orgullo y superioridad contra otros, al punto que nadie nos aguante. Queremos estudiar doctrina, pero para amar más a Dios, amar más a Cristo, amar más el Evangelio, amar más a nuestro prójimo, amarnos más entre nosotros, tener familias, matrimonios más dulces, mis hermanos, más dulces, más llenos de amor, más llenos de gozo, casa con más sonrisas en lugar de más quejas, ¿cierto? Por eso queremos estudiar doctrina nosotros. Ya vimos en primer lugar, los falsos maestros enseñan error, mándeles que dejen de hacerlo. En segundo lugar, los falsos maestros producen malos frutos, evalúa sus vidas y el fruto de sus enseñanzas. Y hermanos, yo les quiero hacer un reto, y este es un paréntesis que voy a hacer en este momento. Les quiero hacer un reto. Todo ustedes lo tienen que analizar, incluso lo que se diga en este púlpito y por este su servidor. Todo, absolutamente todo. No porque lo diga alguien en este púlpito o porque lo diga Daniel Puerto o porque lo diga, no sé, pon ahí tu gallo teológico, ¿no? Pues el pastor. Es que MacArthur dijo, es que R.C. Sproul lo dijo, es que Mark Dever lo dijo. Y ahí podemos seguir otro rato hablando de nombres, ¿no? Hermanos que nos han edificado mucho, pero no porque alguien lo diga, quiere decir que es verdad. Tú tienes que evaluarlo todo. Y tú tienes que evaluar la vida de todos. Hermano, evalúen mi vida. Háganme preguntas. Acérquense con mi esposa. ¿Cómo es Daniel como esposo? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te habla? ¿Cómo trata a los niños? Yo no quiero tener nada que esconder, mis hermanos. Nada. Y aquí Pablo dice, los falsos maestros producen malos frutos. Entonces tenemos que evaluar sus vidas y sus enseñanzas. Versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de fe sincera. Este es un contraste entre lo que la verdadera enseñanza logra en el corazón del creyente. Los falsos maestros tienen discusiones inútiles que no avanzan el plan de Dios, no edifican a nadie. Pero dice Pablo, nosotros, Timoteo, con nuestra enseñanza, nuestro propósito es la instrucción. El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Queremos más amor a Dios, más amor entre los creyentes, más amor a los inconversos. Queremos amarlos más, un amor sacrificial, pero también una conciencia, un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera. El fruto del Espíritu, mis hermanos, Pablo le dice a Timoteo, nosotros, nuestra enseñanza, queremos que lleve a la gente a ser más como Jesús, a amar más como Jesús, a ser más puros como Jesús, a vivir con una conciencia limpia en lugar de estar viviendo en pecado. Todas las discusiones de los falsos maestros en Éfeso no producían lo que Dios quiere que produzca el Evangelio en la vida de sus hijos. Vidas llenas de amor, que obedecen a Dios por amor, viven en comunidad en amor, hombres y mujeres con un corazón limpio, con buena conciencia, con fe no fingida. Eso es lo que quiere producir Dios en nosotros, mis hermanos. Y todo eso es contrario a los falsos maestros. No tienen un corazón limpio, no tienen buena conciencia, han abandonado la fe. Por eso el resultado de su enseñanza es división, destrucción, perdición. Yo he escuchado a creyentes discutiendo por horas interminables, creyentes y otros que no lo sé, discutiendo por horas interminables sobre el libro de Enoc. Ese libro debería estar en la Biblia, no debería estar en la Biblia. Yo creo que sí, léetelo, es bueno. Sobre si la tierra es plana o redonda. Yo he escuchado ese tipo de conversaciones.
Si tienen sangre judía corriendo por sus venas. O sea, yo he escuchado a cristianos que pasan horas y horas platicando de que son descendientes de Abraham. He escuchado creyentes hablar de que se van a cambiar el nombre a un nombre judío. ¿Sí? O sea, de Ramón a Yeshua, algo así, no sé. Sobre que Jesús no se llama Jesús de verdad, que eso es un invento de los cristianos de no sé qué, de la era medieval o algo así, que tenemos que decir Yeshua, no Jesús. Si hay extraterrestres o no, que los ángeles los hijos de Dios que se mencionan en Génesis 6 son hombres o son ángeles. Bueno, mis hermanos, cuando una conversación así no produce piedad o madurez o crecimiento, es inútil, dice Pablo, es inútil. Y saben lo que creo, mis hermanos, saben lo que creo, por observar tantas y tantas conversaciones tan inútiles en muchas iglesias y entre muchos cristianos y en redes sociales, a la conclusión que yo he llegado es esta. Es más fácil hablar de si la tierra es plana o no que hablar de tu ira pecaminosa, ¿cierto? Por supuesto. En una ocasión, un amigo de Morelia y yo queríamos compartirle el evangelio a un hombre alcohólico. Y le preguntamos, hey, siempre estás con una botella, brother. ¿Qué pasa? Y dijo, ¿qué opinan ustedes de Melquisedec? Bueno, Melquisedec es un hombre que se menciona en el Antiguo Testamento, Génesis, Salmos, y en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Es un personaje como críptico, como que tienes que hacer una buena interpretación de la Biblia para saber quién es y de quién está hablando. Vamos a hablar de tu alcoholismo. ¿Qué opinan ustedes de Melquisedec? Y ahí nos estuvo con Melquisedec todo el rato. Y nosotros, pero Melquisedec, ¿qué? Si estás con una botella en la mano. Melquisedec, ¿qué? Si tu familia te quiere abandonar por tu alcoholismo. Melquisedec, ¿qué? ¿Por qué estás hablando de eso? ¿Cómo el evangelio impacta tu vida al grado de cambiar tu corazón para que el alcohol no te domine? ¿Por qué no hablamos de eso? No, pero es que yo creo que Melquisedec, bueno, mijo, usted quiere Melquisedec, quédese con su botella y con su Melquisedec. Pero ¿para qué te sirve Melquisedec? Para tapar tu amor a tu pecado. Para eso te sirve Melquisedec. Y muchas personas se la viven de doctrina en doctrina para tapar su amor al pecado. Porque el evangelio viene y te dice, eres perverso, eres horriblemente perverso. Mira, este es tu corazón. ¿Te vas a enfrentar a esto o no te vas a enfrentar a esto? No, pero es que la tierra es plana. No andes por las ramas. Ven aquí. Vamos a hablar de tu corazón. Eso es lo que hace el evangelio. Y el evangelio te cambia desde adentro. Y muchas personas no quieren eso porque aman su pecado. Pero nosotros, mis hermanos, podemos aplicar este texto diciendo, Señor, aunque me duela, confróntame con la verdad de quién soy y el cambio que es necesario en mi vida. Aquí estoy, Dios. Cámbiame. Que tu evangelio llegue hasta lo profundo de mi ser y me renueve. Un comentarista dijo lo siguiente: la verdad de Dios purifica el espíritu humano, el error pudre el espíritu humano. La verdad de Dios, cuando tú le das entrada a tu vida y tú dices, Dios, no tengo nada que esconder, cámbiame por completo, te va a purificar. La verdad de Dios te purificará. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se apartaron hacia una vana palabrería. Iban por el camino y se desviaron, se apartaron, se descarriaron, se salieron del camino. No llegaron, terminaron mal. Y se apartaron a esta vana palabrería, discusiones vacías, inútiles, vanas. Versículo 7, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es como, Pablo está como burlándose de esta gente.
No saben de lo que habla, pero parece que está seguro. O sea, tú lo escuchas y dices, ¿este hombre tiene un doctorado de Harvard en hebreo, arameo y griego o qué? Y dice Pablo, no tiene ni la menor idea de lo que habla. No tiene ni la menor idea de lo que habla. Dice Calvino sobre estos supuestos doctores de la ley, la ignorancia es valiente. ¿Si has visto a esa persona valentona? Que parece que lo sabe todo, pero después de examinarlo bien, tú dices, es que no sabe nada. Y hay muchos predicadores que confunden a la gente, mis hermanos. Hablan aquí en estos niveles y la gente, oh, ¿cómo sabe? ¿Qué dijo? Pues sepa, pero sabe mucho. ¿Es que sabe mucho o es que no sabe nada? Y da la impresión de que sabe mucho. Dice Pablo, no sabe nada, aunque dan la impresión de que sabes mucho. Hermanos, hermanos, no sean ingenuos. No se dejen apantallar. No se dejen apantallar por alguien que habla aquí muy aquí elevado y grande y el hebreo y el griego y que quién sabe qué. No te dejes apantallar. ¿Por qué te dejas apantallar? Dame a Cristo, por favor. Dile a alguien que te esté hablando de hebreo. Dame a Cristo. Quédate con todo tu hebreo y arameo y griego y estudios paleolíticos, científicos de quién sabe qué. A mí dame a Cristo y dame el evangelio de verdad, por favor. No te dejes apantallar. Hay gente que no sabe nada, aunque dan la impresión. Tiran el gatazo, dice mi esposa, algo así. O dan el gatazo, algo así. ¿Cómo? ¡Oh! No te apantalles, hermano. Respira hondo y vete a las escrituras. Y donde no esté Cristo, tú no quieres estar ahí. No quieres escuchar eso tampoco. Vimos en primer lugar que los falsos maestros enseñan error, mándales que dejen de hacerlo. Vimos en segundo lugar que los falsos maestros producen malos frutos, evalúa sus vidas y el fruto de sus enseñanzas. Y veamos en tercer lugar que los falsos maestros tergiversan o tuercen la palabra de Dios, defiende el evangelio. Defiende el evangelio. Los falsos maestros tergiversan o tuercen la palabra de Dios, defiende el evangelio. Hermanos, los falsos maestros no son tan explícitos. Yo soy un falso maestro y te voy a enseñar falsa doctrina. Pues nadie te va a decir eso, ¿cierto? Vienen con saco y corbata y con la Biblia ahí y todo y te explican, ¿cierto? Y con sus ministerios enormes y grandes y todo. Y ahí tienen en YouTube y tú dices, wow, 25 millones de views en este video. No, esto tiene que estar bueno. Lobos vestidos de ovejas. Pablo decía, se visten como ángeles de luz. O sea, es como un engaño total, ¿sí? Y tú tienes que estar como conociendo tanto el evangelio y relacionándote tanto con el evangelio el día a día que cuando te presentan una falsa imitación del evangelio, tú lo identificas rápido porque ya conoces demasiado bien el verdadero. ¿Sí? A muchos cristianos los engañan porque no pasan en el evangelio verdadero suficiente tiempo como para detectar el falso. Se conoce el evangelio, es tan profundo, mis amados hermanos, es tan rico, es inagotable. Escuchen, por la eternidad estaremos nosotros conociendo un poco más del evangelio de Cristo. Conócelo, dedícate a conocerlo, dedícate a conocerlo. Versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro, muchos podían acusar a Pablo de, oh, mira, está hablando en contra de la ley. No, la ley no es mala, la ley es buena, pero la tienes que usar legítimamente. La ley la tienes que usar de ley, o sea, como se supone que se debe usar la ley. Y el argumento de Pablo en todo este pasaje es, la ley no es para especulaciones, no es para que tú estés inventando historias y haciendo mitos. Y el segundo argumento de Pablo que veremos a continuación es que la ley no está diseñada o destinada para salvarte. La ley no es para especulaciones ni es para salvación.
Esos son los dos argumentos de Pablo aquí en este pasaje. Y ya nos habló de las especulaciones, pero ahora nos va a hablar de la salvación, que la ley no te salva. Obedecer la ley no te salva. Versículo 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, no ha sido designada, destinada, diseñada para el justo. Si no es para el justo, ¿para quién, Pablo? Para los transgresores y rebeldes, los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, los que matan a sus padres o a sus madres, los asesinos, los inmorales, los homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina, según el glorioso del Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo le dice a Timoteo, los falsos maestros no entienden el correcto uso de la ley. Durante toda la historia, muchas personas han tratado de autosalvarse cumpliendo la ley. Es como justificación por obras. ¿Quieres estar bien con Dios? Tienes que hacer esto. Tienes que trabajar así. Tienes que arreglar estas cosas en tu vida. Salvación por obras. Escucha a un contemporáneo de Jesús y de Pablo, Filón, un filósofo judío, escribió: la ley del Antiguo Testamento nos ha sido entregada para que persigamos rectamente lo que es justo, para que alcancemos la justicia. Esto es justificación por obras. Tú tomas la ley de Dios y dices, yo la voy a obedecer. Entonces, si la obedeces, eres justificado. Eso es lo que este hombre está diciendo. Pero la ley no fue diseñada para eso. No está diseñada para salvar. La ley está diseñada para apuntarte tu pecado y hacerte ver que estás en condenación. La ley, dijo Pablo a los Gálatas, es como un tutor, un ayo, un maestro que te toma de la mano y te dice, venga, mijo, lo voy a llevar donde usted tiene que ir, a la cruz de Cristo. Ese es el uso correcto de la ley. La ley está diseñada para hacernos ver nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad de un Salvador que se llama Jesús. Martín Lutero dijo que la ley de Dios revelada para nosotros en el Antiguo Testamento es un poderoso martillo para aplastar la justicia propia de los seres humanos. Nos muestra nuestro pecado para que por el reconocimiento del pecado nos humillemos, nos asustemos, nos agotemos y anhelemos la gracia y al bendito Cristo. Para eso es la ley. La ley dice, no mentirás. Y tú dices, ya no voy a mentir. No. El primer principal uso de la ley, está bien que no mientas, claro que sí, mi hermano, o sea, faltaba más. O sea, no mientas, pues. Pero el punto principal del mandamiento, no mentirás, es que tú digas, yo soy un mentiroso. He ofendido a Dios con mis mentiras. Necesito un Salvador. Y eso te lleva a Cristo, te lleva a la cruz, te lleva a encontrar a tu Salvador. La ley es para exponer a los transgresores y rebeldes. Los transgresores son los insubordinados que no se quieren someter a la autoridad, a cualquiera. La ley es para los impíos y pecadores, dice Pablo aquí, los que han fallado al blanco y no han cumplido esa misma ley. Los irreverentes y profanos, los que se oponen a lo sagrado, los que no tienen ni buscan santidad, los que se burlan de Dios. La ley, dice Pablo, es para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos. Y no te pases esa frase tan rápido. O sea, tú puedes matar a otras personas sin matar a otras personas. Jesús dijo, si tú le dices tonto a alguien, ya la mataste en tu corazón, ya eres culpable de desobedecer el mandamiento, no matarás. La ley es para los inmorales y homosexuales, los culpables de inmoralidad sexual, los que quebrantan el séptimo mandamiento. La ley es para los secuestradores mentirosos, los que juran en falso. La trata de personas está incluida aquí también. Las personas que quebrantan el octavo mandamiento, el noveno mandamiento.
Y añade Pablo, y para cualquier otra cosa, por si se me escapó algo en la lista, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Sana doctrina, esta es una imagen médica. Dice Pablo, el evangelio verdadero es sana doctrina, pero la falsa enseñanza es enferma, está podrida, no sirve, es mala, no la consumas. Y termina Pablo guiándonos otra vez al evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Entonces el punto es, Timoteo, lo que no sea el evangelio, deséchalo. Calla en la iglesia de Éfeso a todos los que no están hablando el glorioso evangelio del Dios bendito. Mándalos a callar, dice un comentarista, Robert Yarbrough. Pablo recuerda a Timoteo que Dios no dio la ley como medio para que las personas culpables se justificaran a sí mismos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Todo lo contrario, el Antiguo Testamento en su riqueza y plenitud relata la historia de la creación, la caída y la redención de una manera que se centra en Dios y en sus promesas de salvación, culminando en la venida, la persona y la obra de Cristo. En este relato, los seres humanos son transgresores que necesitan perdón divino y una nueva vida mediante la confianza en su Redentor, no agentes morales con el potencial de redimirse a sí mismos por su firme fidelidad a lo que Dios exige de ellos en su ley. En resumen, no te salvas obedeciendo la ley. No te salvas siendo una mejor persona o una buena persona. Te salvas por la obra de Cristo. Yo quiero que te lleves en tu mente la palabra transgresores. Dice Pablo aquí que la ley es para los transgresores. Y te quiero leer Isaías 53:12, que habla de la obra y el ministerio de Jesucristo 600 años antes de que Cristo viniera. Escucha lo que dice Isaías 53:12. Hablando de Cristo Jesús, Dios Padre dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y escucha esto, y con los transgresores fue contado. Cristo fue contado con los transgresores, con nosotros, para quienes era la ley. Y sigue diciendo, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ahí está la conexión con el evangelio, mis hermanos. La ley te dice, tú eres un transgresor, tú ofendiste a Dios, tú desobedeciste a Dios. Pero Cristo fue castigado en tu lugar. Cree en Él, confía en Él. El evangelio no es un llamado a arreglar tu vida, a portarte mejor, a no ser tan malo, a mejorar un poquito. El evangelio te dice que eres malo. ¿Qué tan malo? Tan malo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir en una cruz romana en tu lugar. Y si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús, eres totalmente perdonado, porque la obra de Cristo se cuenta a tu favor. La ley te recuerda, te dice, te anuncia que tú necesitas un Salvador. Y quiero terminar, mis hermanos, con una aplicación. La existencia de los falsos maestros nos muestra la necesidad urgente de buenos y fieles maestros. Entonces, si queremos el bien para esta iglesia, necesitamos maestros fieles al evangelio. Yo les ruego, mis hermanos, que esta semana en sus casas aparten un tiempo para orar por pastores fieles, por maestros, quizá que no sean pastores, pero que sean fieles al evangelio. Y que Dios levante hombres fieles aquí en esta iglesia, que hayan sido transformados por la gracia de Dios y que en lugar de confundir al pueblo de Dios, lo edifiquen y lo ayuden a madurar hasta crecer a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado tu verdad. Nos has revelado tu verdad en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida.
Señor, gracias por abrir nuestros ojos a la verdad. Te pedimos que nos ayudes a, como cantamos, a aferrarnos a tus palabras y creer en tus promesas y a edificarnos con tus palabras de verdad y tus promesas de las Escrituras. Y que ninguno de nosotros se desvíe al error, a la falsedad, Señor. Calla a los falsos maestros donde quiera que estén, Señor. Y levanta hombres fieles que enseñen, hablen, amen, proclamen y sean transformados por la verdad del glorioso evangelio. Del glorioso evangelio que hoy recordamos a través de la Santa Cena, Señor. Gracias por Jesús. En su nombre, amén. Amén.